Pienso que Elementos o Elemental, como le dicen en inglés, se hizo un poco viral por razones equivocadas. Y es que ha sido la película con peor recaudación en la historia de Disney Pixar. Pero creo que esto es algo que se puede analizar a fondo. Hola amigas, nos encontramos hoy en una situación un tanto particular, y es que cortaron el servicio de electricidad. Ahora sí que decidí hacer la única actividad que puedo hacer de todos mis pendientes, así que estamos grabando aquí. Hola, Azuka. Hola, Tomasa. ¿Cómo están? Parece que ahí ya está corriendo correctamente el sonido. Se escucha bien. Aquí. Bien. Ahí ya tenemos la GoPro corriendo. Vamos a tener que apagar el no break. Hey, ¿ya tomaste agua? Echar agüita fresca para la azúcar. Vamos a seguir con lo que estábamos. Una costumbre que tenemos la Perlis y yo en los veranos, ir a ver las películas que Pixar suele estrenar en el mes de junio, que coincide con el cumpleaños de Perlis. Y pues es una tradición que tiene ciertos elementos no tan cómodos. Solemos ir a funciones en las que el público, pues en su mayoría son niños con sus papás. Para empezar, el ruido, obviamente, que los niños estén todo el tiempo haciendo voiceover de la película, ocasional berrinche, el ocasional accidente con el refresco y las palomitas, y ahí está Soka jugando con una tapita. Nunca falta el niño que patea el asiento y su papá o mamá no le dice absolutamente nada. Puedo entender, para los papás también es un momento así como de, es tarea de la película, distraer al niño o niña en cuestión para poder descansar un rato. Nosotros tratamos de ir a funciones que no sean tan temprano, como para ver si eso influye. Cuando hay presupuesto, pues vamos a funciones, llámese platino, llámese VIP, pero pues no siempre se puede. Ayer no se pudo. Yo venía ya como con la noticia de que era una película que le había ido muy mal en su fin de semana de apertura en Estados Unidos, recaudando solamente $29 millones de los 40 millones que se esperaban, con un presupuesto superior a los $200 millones. Aquí la bitácora de Dani Divagues. Llevamos 14 horas sin servicio de electricidad. Estamos muriendo de calor, porque pues no hay manera de poner ventiladores. Por ahí me faltó dar un par de datos ayer que son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con uno de los principales motivos por los que Elementos ha estado teniendo una recaudación muy baja, y es el que se estrenó en el Festival de Cannes y se hicieron reviews de críticos, y antes de estrenarse siquiera en cines en Estados Unidos ya traía un 57 de calificación. Siendo objetivos, no me parece que se merezca esa calificación. Siempre este tema de los rankings y las calificaciones me parece muy incómodo, porque las películas le hablan a un público en específico, y en ocasiones uno puede ser ese público o puede no ser ese público, y también depende muchísimo de la manera en la que uno entre a ver la película, ya sea a la sala de cine o frente al servicio de streaming o a la pantalla en cuestión. Pese a todo el barullo que había en la sala de cine donde yo vi la película, me parece que es una película rescatable. Si me obligara a ponerle una calificación o a darle algún valor, parece que no sería quizás una obra maestra, pero tampoco me parece una película de 57. Hubo por ahí una decisión extraña de, como parte de los productos que se lanzaron de merchandising para esta película, el vender una suerte de adaptación en formato de novela que tiene toda la historia ya ahí contada y que salió varias semanas incluso en español antes de que se estrenara la película, lo cual no tiene ningún sentido. Otra cuestión que tiene difícil la película es el que pues, el público en general sabe que en un par de meses la película llegará a Disney Plus, y pues que si se quieren ahorrar el costo de la entrada, ahí está en el servicio que ya están pagando. Es un verano en el que la cantidad de películas que todavía están en cartelera, que más o menos van para el mismo gran público. Se estrena Elementos el mismo día que Flash, con todavía un muy fuerte Spider-Man Across the Spider-Verse aún en cartelera. El mismo Disney tiene todavía La Sirenita, que digo es otro tema del que podríamos hablar mucho más, no lo vamos a hacer en este video, y pues junto con otras películas en las que, sobre todo acá en México, suele haber también niños, como Rápidos y Furiosos. Por ahí viene Indiana Jones, que yo también pensaría que no es una película para niños, pero pues bueno, o sea, es decir, hay una competencia feroz. Estamos grabando video de YouTube, ¿te podrían dejar de pelear? No, pórtate bien, Azoquilla. Mira, todo el mundo va a ver en YouTube que eres bien peleonera, ¿no te da vergüenza?
vamos a tener que recurrir al arma secreta para estos casos, la pelotita con croquetas. Vamos a hablar así de la película como tal. Uno de los comentarios que yo he escuchado más veces es que es una película poco original, llena de clichés, ligera y otros adjetivos que la denostan. Sí, si bien es una película que podría entrar en el género de la comedia romántica y que tiene ciertas similitudes incluso con películas como Zootopia, Robots, incluso del mismo Pixar como Turning Red o Intensamente, lo cual pues no es coincidencia, ya que el director ha trabajado muchas producciones, no solo de Pixar, sino incluso estaba viendo ahí en el IMDb que uno de sus primeros proyectos fue con Brad Bird en El Gigante de Acero. Estamos hablando de el buen Russell, en la vida real Peter Shaw. Pues es entendible que haya elementos que se repiten, ¿no?, en la narrativa. Sin embargo, yo pienso que en la forma está una diferencia considerable en esta película. El buen Peter Shaw, en algunas entrevistas, menciona que esto está fuertemente basado en su propia experiencia y obviamente de sus papás, del momento en el que llega a Nueva York. Y sí, eso fuertemente está presente en la película, el tema de la migración, el choque cultural y el racismo, que son tres piedras angulares temáticas de la peli. Y es que otra de las cosas que dice el director es que la idea ya estaba, digamos, en su cabeza, tocando desde que iba a la escuela, y que se imaginaba a la tabla periódica representada en personajes, cada uno con una personalidad acorde al elemento, mezclado con la filosofía oriental de los 4 elementos de la vida, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Pues dio como resultado esta manera de representar, por un lado, las vivencias del director, así como estos 3 grandes temas: el choque cultural, la migración y el racismo. Ahora, hay otro muy fuerte, que se le puede llamar de muchas maneras. A mí me gusta decirle el doloroso proceso de crecer. El momento en el que te enfrentas a la tradición, en el que se forman ideas como qué es ser buen hijo, qué es ser mal hijo, y cómo contarle a tu familia qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si bien es un tema muy frecuente, las relaciones padres e hijos, madre-hija, madre-hijo, padre-hija, padre-hijo, y todas las combinaciones que se les ocurran, acá es muy particular porque el personaje principal, Ember, esta chica fuego, no sabe que ella quiere encontrar su propio camino. Incluso está constantemente bloqueándose a sí misma de lo que ella en realidad quiere, que es el seguir su propio camino y no sacrificarse y seguir la línea trazada por sus padres. Eso vuelve a la película muy interesante porque no es un personaje luchando contra su padre, en este caso, aunque el padre bien podría considerarse antagonista. En realidad el verdadero estira y afloja, la verdadera lucha de fuerzas en oposición es Ember contra las ideas de Ember. Vamos a guardar las croquetas en su compartimiento secreto que la Perlis todavía no conoce. No se lo digan, por favor. Bueno, ya tenemos cargada el arma secreta, a ver si la Sokka ya nos deja chambear. Vamos a entregarle a Sokka la pelota mágica. Ahí viene Tomasa. Tomasa, no te traje nada a ti, perdón. Me quedan 15 minutos para entrar a una junta del trabajo. Vamos a ver si logramos cerrar el discurso de este video. No hay corriente aún. Hey, hola Pedro Infante. Me llama la atención que Ember es en sí su propia antagonista. Es de alguna forma a lo que se enfrenta. Su no conocimiento de sí misma y de lo que ella quiere y no quiere es el punto de desarrollo de este personaje. Y el catalizador, o quien le ayuda a desarrollar ese conflicto, es Wade, el chico agua, que me llamó mucho la atención también ese personaje porque su poder, debilidad o principal característica es una empatía absoluta hacia todo lo que le rodea. Él tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de cualquier otro personaje o situación y sentir lo que esa persona está sintiendo. Y esto es lo que, en fin de todo, ayuda a Ember a desarrollarse como personaje. Y sí, esto termina por entrar en la fórmula genérica de comedia romántica, pero de una forma distinta a como lo hemos visto ya un montón de veces. Creo yo que la clave de esta película está en el emplear figuras y recursos que todos ya hemos visto, pero de una manera Pixar, de una manera muy original, en mi opinión. Por lo que yo refutaría todo este asunto de que es una película ligera y poco original. Que utiliza fórmulas reconocibles, sin duda. Que lo hace de una forma especial como Pixar lo viene haciendo. Sí, puedo entender quien piense diferente, puedo entender quien no le haya gustado, quien le haya parecido aburrida o muy para niños, pero de que la magia de Pixar sigue
dando frutos, sigue dando frutos. Coincido un poco en esta lectura de que se engolosinaron un poquito con la forma, de que el pretexto de esta animación tan compleja con las texturas y este mundo en general como bien bonito y colorido, a veces sí los distrae. Tiene sus dos momentos que te hacen soltar la lagrimita si es un tema con el que eres sensible, por ejemplo, este asunto de la toma de decisiones y del respeto entre padres e hijos, que hay una escena muy bonita en relación a ello. Otra cuestión como muy importante es en la capa retórica de la película hay una evidente alusión a lo que me parece es el barrio chino. Digo, el director es de ascendencia coreana y él muy explícitamente en una entrevista dijo que no era su intención hacer un retrato completamente fiel de su experiencia, que solo era un punto de partida y que quería que quedara universal, digamos, todo este asunto retórico. Pero es evidente en varias partes de la película que esta comunidad de fuego sí hace alusión a esta suerte de comunidades de ascendencia, no necesariamente china, pero sí, digamos, como esta cultura muy cerrada que mantiene mucho sus tradiciones y que forma como sus guetos en Nueva York. Eso creo que es obvio. Y sí, hay racismo y de vuelta, ¿no? De ellos hacia los demás y también de gran parte de la ciudad, sobre todo la clase acomodada hacia ellos. Pero un elemento que considero muy importante destacar es lo que creo que representa el agua en la película, que está en todas partes, se emplea en todos los medios de transporte, en el tren, en los barcos, pues prácticamente en toda la ciudad, es como digamos una sustancia hegemónica en la ciudad. No solo es el componente principal de la vida en general, hablando de nuestro universo, pero dentro de este universo creado de la película, representa como a la clase alta, a los primeros pobladores de esa ciudad, no necesariamente a los autóctonos, porque sí se menciona que ellos llegaron en la primera migración. Entonces yo siento que esta alusión del agua tiene que ver con el recurso más básico de una sociedad, puede ser el recurso económico, puede ser el mismo petróleo o alguna cuestión como muy intrínseca, vamos a decirlo así, de esta sociedad. Incluso llega a ser una amenaza para esta sociedad, porque por ejemplo el personaje de Wade también es vulnerable al agua. Siento que hay una metáfora por ahí no tan obvia quizás. Incluso un reflejo de nuestra misma sociedad, de cómo todo aquello que es la fuente del poder de las clases más beneficiadas suele también ser una amenaza, tanto para esas clases como lo es para las clases oprimidas. No considero que sea una película perfecta y yo no sé si ese concepto de película perfecta sea algo necesariamente alcanzable. Creo yo que una película puede ser perfecta para un público o una persona de un momento a otro y eso puede cambiar con el tiempo o con las circunstancias. Para mí, en la experiencia que tuve, fue una película decente, una película que me conmovió y una película que me pareció con una historia y unos personajes entrañables. Si me obligara a, insisto, clasificarla en términos como de valor, yo creo que podría estar en el top 15 de Pixar. Estamos hablando que esta es la película número 27. Pues sí creo que estaría en la primera mitad. Creo que hay suficientes videos de corte más negativo, de corte más crítico, lo puedo entender, lo puedo respetar, para eso está YouTube, para que todos podamos expresar nuestra opinión. Me estoy volviendo el campeón de ir en contra de la opinión pública. Siento que hay matices y siento que puede profundizarse un poco más el análisis y determinar si le está yendo mal a esta película es por los multifactores de los que ya hablamos, que probablemente esta película pueda remontar esa situación. En México se estrenó apenas. Y sí, a lo mejor en Estados Unidos pues la proyección va a ser menor a lo que se esperaba, pero no dudo que recupere su capital. Algo de lo que sí me gustaría hablar muy someramente es, eso sí, de lo difícil que la está teniendo Pixar en general, porque esta es la primera película que se estrena en cines desde Lightyear, a la cual le fue muy mal, por cosas que a lo mejor no vale la pena profundizar, y 3 películas muy buenas como, bueno, en mi opinión muy buenas, como lo fueron Luca, Soul, así como, claro, Turning Red, pues no se les dio la oportunidad de llegar a cines. Y esto conjuntado con una política en general de Disney como empresa de hacer recortes de presupuesto y de personal, sí siento que Pixar está llegando a un punto en el que va a tener que evolucionar y replantearse como empresa y como fabricante de historias con un estilo muy particular, una nueva etapa. A lo que he leído, a lo que entiendo, Disney pretende que Pixar se concentre más en desarrollar las franquicias que ya tiene para hacer secuelas o bien para hacer series de televisión, spin-offs y demás, como ya está pasando con Monsters Inc., incluso con Up, con la serie de Doug. Por cierto, hay un corto muy bonito de Carl y Doug al principio y
bellísimo. De todas las películas que se estrenan este verano, es la única que yo recuerdo cuya apuesta, cuya historia es original. Es decir, no es un spin-off, no es un remake, no es un reboot, no es una secuela, es una peli original. Y es a la que el público está castigando más por ser poco original, supuestamente. No tiene mucho sentido, en mi opinión. Yo lo único que aconsejaría ya para cerrar este video es que vayas a ver Elementos al cine y por ti mismo te forjes una opinión. No te quedes con lo que dice tal o cual youtuber, incluyéndome. Solo sí te aconsejo que no vayas en un horario donde puedan ir plebes y sus papás. Si te gustó este video, dale like. Si te gusta mi trabajo, no dudes en suscribirte porque estoy en la carrera de hacer al menos un par de videos a la semana. Tenemos varias series nuevas que te puedo dejar aquí en las pantallas finales. Dado que Azúcar nunca dejó de hacer ruido, no sé qué tan bien o mal esté el audio, pero ahí está. Acá está Tomasa. Yo soy Dani Divagues. Hasta la próxima.